Buenos días, alumnos. Vamos a casi concluir con estos temas. Este penúltimo video, teoría de la información. Eh, en cuanto a esta teoría, nos dice que se relaciona con leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La teoría de la información es una rama de la teoría de la probabilidad que estudia la información y todo lo relacionado con los canales, compresión de datos y criptografía, entre otros. Todas ese lenguaje o esas simbologías que tenemos y que tenemos que ir, bueno, no nosotros directamente, sino otras personas que se encargan de investigar y de crear cosas. Estas teorías pues, obviamente se crean, se fortalecen, pero bueno, tiene que transcurrir cierto tiempo para ir eh, mejorando, seguir desarrollando este aspecto de la informática y todo lo que conlleva, obviamente hasta nuestros días. Dentro del antecedente histórico, se habla de, surge durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado. En esta época se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado canal y midiendo sus capacidades. Se buscaba la transmisión óptima de los mensajes con sus eh, respectivas mejoras. ¿Sí? Y bueno, es un avance un poco lento. Esta teoría es el resultado de trabajos comenzados en la década de 1910 por Andrei Markovits, a quien le siguió Ralph Hartley en 1927, que fue el precursor del lenguaje binario, o es el lenguaje que utilizan nuestras máquinas, el 1 y el 0. A su vez, Alan Turing en 1936 realizó el esquema de una máquina capaz de tratar información con emisión de símbolos. Y finalmente, Claude Elwood Shannon, matemático, ingeniero electrónico y criptógrafo estadounidense, conocido como el padre de la teoría de la información, junto a Werner Weber, contribuyó en la culminación y al asentamiento de la teoría matemática de la comunicación en 1949, que hoy es mundialmente conocida por todos como la teoría de la información o de la informática. Weber consiguió darle un alcance superior al planteamiento inicial, creando un modelo simple y lineal: fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador, destino. La necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió del aumento de la complejidad y de la masificación de las vías de comunicación, tales como el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio. La teoría de la información también abarca todas las restantes formas de transmisión y almacenamiento de información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos que se transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e imágenes. La idea es garantizar que el transporte masivo de datos no sea en modo alguno una merma de la calidad, incluso si los datos se comprimen de alguna manera. Idealmente los datos se pueden restaurar a su forma original al llegar a su destino. En algunos casos, sin embargo, el objetivo es permitir que los datos de alguna forma se conviertan para la transmisión en masa
se reciba en el punto de destino y sean convertidos fácilmente a su formato original, sin perder ninguna de la información transmitida. Obviamente aquí buscamos eh, entender un poco mejor cómo es este proceso, que obviamente muchos de nosotros ya utilizamos toda esta tecnología, no estamos hablando de profundizar o ser expertos, no es algo que compramos, utilizamos a partir de cursos o capacitación que hacemos y pues obviamente eh, se ve más la funcionalidad, ¿sí? No nos interesa tanto el saber realmente, ¿no? Y mucho menos eh, la información que conlleva, ¿no? El uso de las matemáticas, la informática, la estadística, etcétera, etcétera. Y vemos como eh, temas anteriores hemos podido darnos cuenta de cómo se desarrolló y la importancia de la teoría de la información, la comunicación, algo que es la base, lo más importante, y obviamente el gran desarrollo que se ha tenido. Ya sabemos de la teoría. El modelo propuesto por Shannon es un sistema general de la comunicación que parte de una fuente de información que emite un mensaje. A través de un transmisor se emite una señal que viaja por un canal donde puede ser interferido por algún ruido. La señal sale del canal, llega a un receptor y que decodifica la información, convirtiéndola posteriormente en mensaje que pasa a un destinatario. Con el modelo de la teoría de la información se trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Para esto el destinatario debe comprender la señal correctamente. El problema es que, aunque exista un mismo código de por medio, esto no significa que el destinatario vaya a captar el significado que el emisor le quiso dar al mensaje. La codificación puede referirse tanto a la transformación de voz o imagen en señales eléctricas o electromagnéticas, como al cifrado de mensajes para asegurar su privacidad. Esta es la parte compleja de la informática. Un concepto fundamental en la teoría de la información es que la cantidad de información contenida en un mensaje es un valor matemático bien definido y medible. El término cantidad no se refiere a la cantidad de datos, sino a la probabilidad de que un mensaje dentro de un conjunto de mensajes posibles sea recibido. En lo que se refiere a la cantidad de información, el valor más alto se le asigna al mensaje que menos probabilidades tiene de ser recibido. Si se sabe con certeza que un mensaje va a ser recibido, su cantidad de información es cero. Y aquí observamos, ¿no? Esa teoría, eh, cómo es ese proceso, ¿sí? La fuente de información que deseamos comunicar, eh, se envía ese mensaje, ya dentro de lo que es la computadora está el codificador, ¿sí? Eh, Acuérdense que es el lenguaje binario, solo se utiliza el 1 y el 0. ¿Sí? Eh, Entra o se crea un código, o hay un código, ¿sí? El canal, ¿sí? Por el cual se envía. Anteriormente lo habíamos hablado de
radio, la televisión, ¿sí? El telegrama, ¿sí? Eh, Algo que puede llegar a afectar en ocasiones pues, es el ruido. Sin embargo, existe un decodificador, perdón, que es el que va a aplicar dicha información, ¿sí? Después de pasar del código binario a ese lenguaje que nosotros conocemos, ¿sí? Y pues obviamente el mensaje es recibido. ¿Sí? Esto ahí el destino. Aunque toda la información que hemos trabajado nos habla de una evolución que ha tenido la comunicación, todo esto basado en una teoría, ¿sí? En investigaciones, eh, experiencias, ¿sí? Reproducir cosas y obviamente lo más importante, los buenos resultados, las mejoras que se va creando en todo esto y obviamente que nos permite seguir avanzando. El, el hablar, y se mencionó en clases pasadas, eh, a partir del aumento de la población, eh, y que era muy específico por países, y dentro de esos países, en el caso de México, todos los estados de la República Mexicana, y cada uno de esos estados, la ciudad y todos los demás lugares, hasta llegar a las comunidades o lugares que no cuentan muchas veces con una tecnología, y que hay muchas carencias. Hoy en día de alguna manera se busca, ¿sí? Como los orígenes del teléfono, ¿no? En un pueblito solamente existía un teléfono o dos, ¿sí? Como máximo. Eh, uno de ellos el que se conectaba en la presidencia, ¿sí? Y otro que daba un servicio, ¿no? Al público. Entonces, eh, en cuestión de años, décadas, que fueron pocas, vemos esa evolución, ¿no? Y como al día de hoy, ya lo que habíamos hablado pues, en otros temas, eh, cómo se va ampliando y cómo se va mejorando todo. Y obviamente esa comunicación que se manejaba en, en ciertos lugares y ya con el fortalecimiento de la globalización, pues vemos la apertura, ¿no? El, el ejemplo del celular, podemos hacer ya llamadas o mediante uno de nuestros programas o de las aplicaciones como es el WhatsApp, que eso nos ayuda demasiado. Ese tiempo queda bastante para mandar una carta, después hacer una llamada telefónica, transmitir un programa de radio o un programa televisivo, y que afortunadamente por medio de esa informática y el desarrollo de la computación y el uso del Internet, estamos hablando de un acercamiento, ¿sí? En cuestión de segundos, en cuestión de minutos, ¿sí? Nos estamos conectando a diferentes partes del mundo. Y esto pues, es de gran importancia para el ser humano, aunque conlleva todas esas situaciones negativas, eh, así como
se ejemplificaban los valores, que son situaciones eh, positivas de formación, y se crean los antivalores. Estos antivalores, pues, obviamente, perjudican, ¿no? Entonces, vemos que la importancia al día de hoy de todo esto, que de alguna manera no necesitamos ser expertos, sino cursos que se nos dan. Hay cursos que se pueden viejos, pero muchas veces ahí estamos eh, avanzando, seguimos avanzando. Entonces, yo creo el punto más importante. Y el crecimiento de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, diferentes carreras, donde ya está la huella de esta comunicación, sencilla, normal, compleja, y después mediante el uso de las nuevas tecnologías se ve, se ve enriquecida. Por ahí vamos a tratar de, en el siguiente video también, hacer algunos comentarios que fortalezcan ya el cierre de nuestro curso. En cualquier situación, bueno, estamos ahí por el WhatsApp o el correo institucional. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.